está con nosotros, con base en investigación muy sólida de parte del CIDE. Regresamos en un momento, por favor. Como 4 horas, ¿no? Más o menos, ¿verdad? Llegamos con el Ministerio Público, nos sentamos, había una sola sillita de plástico, empezamos a explicarles que habían tratado de secuestrar a mi hermana. Mi mamá trae la mano rota y le enseñamos que traía los dedos desgarrados, se le habían fracturado varios dedos de la mano. La arrastraron con el auto para que mi mamá no quería dejarlos que se llevaran a mi hermana. Entonces robo de auto, no es secuestro. No, pero es que mire, fue un intento de secuestro. No, a ver, mire, eso no procede. Y nosotras le insistíamos, es que tiene que decir ahí que era un intento de secuestro, llevándose el automóvil de mi hermana, y que mamá no les permitió y desarmó al sujeto, le quitó una pistola al tipo que venía manejando. Pero, ¿le disparó? No, bueno, entonces no importa. Escribió una denuncia que no tenía prácticamente nada que ver con lo que mi madre había dicho. Después volvimos al Ministerio Público para darle seguimiento, no encontraban el número de averiguación previa y bueno, la tercera o cuarta vez que fuimos desistimos. Me agredieron 3 personas hace mes y medio y al día de hoy. En realidad lo que tenemos es pues esta tremenda historia, ¿no? de que se inventan a veces el Ministerio Público hace lo purito que le da la gana, digamos. Sí, aquí, una de las caras del problema es la víctima. Quienes han sido víctimas de delito reciben el trato más denigrante, tan denigrante como el acusado. O sea, lo que decía al inicio Laida Negrete, el sistema no atiende las necesidades de la víctima ni del acusado, o sea, no le funciona a nadie. En el caso de la víctima está claro que mientras que el Ministerio Público vea que este es un caso complejo, que no va a poder cerrar en 24 horas, como comentaba Roberto, que va a tener todos los incentivos para cerrar por no ejercicio muy rápido. O sea, no hay elementos para procesar este caso. Entonces, eso hace que el 90
y tantos por ciento de las víctimas sufren un hostigamiento fuerte por el Ministerio Público tratándolas de disuadir de que continúen con la acción. Les esconden el expediente, no escriben lo que tienen que escribir, les solicitan pruebas que no tendrían por qué las víctimas aportar. Esa es parte del trabajo le transfieren la carga de investigar a la víctima. En fin, ¿no? Y en este tiempo que Laida estuvo trabajando en la agencia del Ministerio Público... A ver, cuéntanos un poquito eso, porque el público no sé qué tanto sepa. Esto le decía Roberto, pero ¿cómo estuvo? Este asunto de, Perdón que interrumpa, pero es muy importante. Porque ¿qué hay debajo de este video, o sea, antes de hacerlo, ¿no? Bueno, te comentaba que una de las investigaciones que hubo es que Laida Negrete fue como, digamos, agente del Ministerio Público undercover y se metió a ver cómo funciona, ¿no? ¿Qué hacen? Comió torta de tamal con ellos, se fue a pasear con ellos, se atendía a los llamados, iba en las patrullas, en fin, y empezó a ver cómo investigaban y descubrió esta manera en que miden su trabajo, ¿no? Les piden una cuota de consignación, les piden que resuelvan crímenes sin darles ni la más mínima pieza de apoyo, ¿no? Vaya usted, señor comandante, y redúzcame el robo de auto en la zona tal, ¿no? Y no les dan nada, no hay mapas de delincuencia, no hay estadísticas que puedan usar, no hay bases de datos. No hay dinero para pagar informantes. Me comentaba un agente del Ministerio Público, ¿sabes que cuando llega el robo de auto, la gente cree que ya lo está buscando los satélites porque ya le habla hasta el MP? No, hombre, aquí al archivo es directo, ¿no? Sí, se aparece, es terrible, es terrible. Entonces, bueno, esta investigación que están ustedes comentando, entonces tiene por un lado encuestas, datos, digamos, duros en los diferentes reclusorios, tiene la investigación directa de campo, digamos, en caso de Laida Negrete, en donde se mete como empleado de un ministerio público, tiene las entrevistas que ustedes después hacen en el propio video. Tiene también una investigación en la que participó Roberto, extrayendo información de una muestra representativa de expedientes penales, ¿no? O sea, documental también. Tenemos la parte de expedientes, la parte de las versiones. Ahora con la encuesta de victimización también tenemos la versión de la víctima, la versión del acusado, tenemos lo que dice el expediente judicial y tenemos el trabajo de campo de hablar, ¿no? Que estuvo Laida viendo, ¿no? Claro. Es interesante que es un trabajo de muchos, ¿no? O sea, que esto y no es concordante con lo que, o sea, no somos los únicos. Está Human Rights Watch, vino, hizo un reporte que concuerda con, incluso cita el túnel. Ellos tienen una credibilidad enorme, no citarían esta información si la consideran defectuosa. En fin, Naciones Unidas ha hecho un diagnóstico sobre los derechos humanos en México, concuerdan con todo esto, o sea, hay... Y yo creo que lo que concuerda más es el público, es decir, a todos nos ha tocado de alguna forma indirecta o directa de ir al Ministerio Público, de tratar de denunciar un caso, y normalmente nos encontramos con lo que se acaba de escribir, o sea, te cambian la historia. Claro. Y ahora entiendes por qué. Ya empiezas a entender. Con eso empiezas a entender por qué, o sea, no es de que... O sea, por supuesto que si al Ministerio Público lo premiaran por tratar bien a la gente, trataría mejor a la gente, pero no lo premian por tratar bien a la gente, lo premian por cerrar un caso cada 24 horas. Válgame Dios. Y voy a dar un dato demoledor para ver en qué poco nivel de relevancia está la ciudadanía para estas instituciones. En nuestra última encuesta de victimización llevamos 4 y en todas sale más o menos en el mismo rango la respuesta. Se le pregunta a aquellas personas que sufrieron un delito serio si le llamaron o no a la policía. En aquel grupo pequeño que sí le llamó a la policía, tuvo un delito serio, pedía auxilio por teléfono a la policía, solamente en 30% acudió a la policía. O sea, de cada 10 llamadas, solamente son 3 atendidas. Y no digo que fue a resolverle el problema, ¿no? Fue a decirle qué pasó. O sea, es tan poco importante el ciudadano en la forma de premiar a las instituciones. Digo, si bien es cierto los índices delictivos tomará más tiempo disminuirlos, sí creo que la calidad del servicio puede elevarse en poco tiempo, colocando los incentivos en el lugar correcto. Tiempos de esperos en el Ministerio Público, nivel de atención, trato respetuoso, atención de llamadas, ¿no? O sea, esas cosas básicas de una institución policíaca no están en México. Qué barbaridad. ¿Cómo esperaríamos que entonces disminuyan los índices delictivos? O sea, creo que tenemos que empezar a poner el andamiaje de cosas muy básicas. Son cosas elementales, o sea, como esto de tener unas buenas mediciones de cómo se están desempeñando los agentes del Ministerio Público o los policías. Es una tarea elemental, pero que se tiene que hacer con mucha inteligencia, con un mayor nivel de sofisticación que lo que hay. Lo que hay induce estos comportamientos pésimos, pero además tiene un costo agregado
impresionante. O sea, nadie confía en el Ministerio Público, al punto de que por eso está la estadística en el video, 75% de los delitos no se denuncian. Creo que además en la encuesta de victimización que sacaron hay un dato que dice que la confiabilidad del Ministerio Público, y esto es muy desalentador, la confiabilidad del Ministerio Público está por debajo de la policía. Y uno esperaría, porque además los ministerios públicos tienen un título profesional de abogado normalmente, y los policías no. Y parecería que una mala medición del desempeño puede destruir el buen impacto que podría tener una educación profesional, que le vaya peor al Ministerio Público. Cuando hablabas hace un momento, Ana Laura, en este sentido de que mencionabas, la encuesta del 2003 hablaba en el Estado de México el 25%, en el DF el 40 y tantos % de gente que había delinquido con, delitos de robos menores de 100 pesos. Cuando se habla de lo del sistema de consignaciones, de cuotas de consignación, ¿se está hablando de que es una cosa nueva? Entonces, ¿esto tiene poco tiempo? Son 3 años más o menos. 3 años. La implementó Batis en el Ministerio Público y Joel Ortega en la Pero tiene, o sea, ese es un método tradicional de trabajo, lamentablemente. Una vez estaba en un foro presentando yo estas ideas, y de casualidad estaba uno de los fiscales de las fiscalías de estas para combatir delitos del pasado. Entonces me oyó explicar esto de la cuota de consignación y se levantó y dijo, es verdad, a mí me piden una cuota de consignación. O sea, absurdo, porque la cantidad de delitos del pasado pues es un universo finito de casos y les piden la cuota de consignación. O sea, son como medidas de desempeño que las ponen sin pensar y que... Y es cierto, hay que incentivar. Pero hay que incentivar correctamente. Sí, ocurre a nivel federal también, es lo que quise decir, ¿no? O sea, no nada más en el Instituto Federal. Ahora sí se ve un dato significativamente distinto entre el Estado de México y el DF. Y la relevancia de esta política ha tenido un impacto impresionante en los últimos 3 años en la ciudad. Y ese es, bueno, digamos, entonces, uno de los puntos es incentivos. Hay que ver cómo se puede evaluar mejor a los ministerios públicos. Después veremos la parte del monopolio de la acción penal. Pero si les parece, lo que podríamos decir, ahondar en este tema de la victimización, lo que mencionabas, Ana Laura, es decir, se trata muy mal a la gente, decías, Roberto, bueno, si se les premiara por tratar bien a la gente, las tratarían mejor. ¿Cómo debería ser tratada la gente en este tema? Es decir, ¿qué sería lo razonable, Ana Laura? Pues bueno, una medida mínima de razonabilidad es que la policía acuda cuando te pasó algo, ¿no? Más allá de que te resuelva el asunto, que no pases 9 horas tratando de presentar una averiguación previa, que no te traten, vas a presentar una averiguación previa y empiezas a ser tratada como sospechosa del delito. No, a mí me late, ¿no? Que no te pasen la carga de la prueba, que no te extorsionen, que no te pidan mordida, que no te amenacen. O sea, ahora, pero también creo que en ese mismo, creo que para decirlo cortos, que lo traten bien. ¿Cómo quieres que lo traten bien? Y a veces eso es una cosa porque parece como muy complicado, pero a veces es una cosa muy simple. A veces la gente nada más quiere que le escuchen. Nada más quiere, o sea, sabes que no le vas a poder resolver el delito del